El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En esta ocasión vamos a tomar la lectura del libro de Génesis, el capítulo 3, Génesis 3. Vamos a leer los versos 5 al 7. Mi esposa le va a dar lectura a este pasaje de la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 3, versos 5 al 7. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oro al Señor que Dios nos dé entendimiento espiritual, que Dios nos dé un corazón entendido de su palabra. Es mi oración. Este pasaje es interesante. En este pasaje se nos muestra cómo fue la introducción al pecado en la raza humana, el proceso mediante el cual Satanás logró persuadir a Eva y ésta luego también convenció, ¿no?, a Adán, su pareja, su esposo, a que comiera del árbol que el Señor les había instruido de que no comiera. Satanás, de una manera astuta, se acercó a Eva y tomó la palabra que Dios les había dado a ellos y la pervirtió. Satanás aquí no solo metió la duda en el corazón de Eva, sino que tergiversó la escritura. Eso hace de Satanás el primer intérprete de la Biblia. Y obviamente, pues, torciéndola, ¿sí? Eso nos quiere dar a entender que si hay alguien que conoce la palabra de Dios, ese se llama el adversario, justamente Satanás. Para aquellos que creen que los falsos maestros, los ministros de Satanás, no conocen la escritura, están en error, están en equivocación, porque ellos sí la conocen, al igual que su jefe, su patrón. Lo que sucede es que ellos la tuercen, ellos la malinterpretan, ¿sí? Pero no es que la ignoran, no es que no la conocen. Bien, de este pasaje también quiero destacar un vocablo que es interesante aquí, que se menciona varias veces en esta lectura, y es el vocablo ojos, ¿sí? Los ojos. Aquí se menciona varias veces en este pasaje, los ojos. Debemos comprender aquí, mis amados hermanos, que en este pasaje, al igual que en todo el capítulo, hay expresiones que son simbólicas. No se pueden interpretar literalmente. Es lo que quiero decir. Esto pertenece al primer nivel de interpretación de acuerdo al proceso de interpretación que aplican los hebreos de las escrituras. El pardés
Un acrónimo que nos habla de 4 niveles de interpretación de las escrituras. Esto fue parte, ¿no?, del diplomado que se les dictó a los aspirantes a grado de licenciatura el año pasado, en el 2022. Se les enseñó el proceso de interpretación que aplican los hebreos a las escrituras. Son 4 niveles de interpretación. El primer nivel se llama Peshat, y aquí los textos se deben interpretar en su sentido literal, en su sentido simple. Peshat. El segundo nivel, un poco más profundo, se llama Remes, y aquí hay que estar atento a las alusiones, a las inferencias, a las palabras simbólicas, a las palabras que son figuradas, ¿sí? Saber que no se pueden interpretar en un sentido literal. El tercer nivel se llama Darash. Aquí entramos ya a lo que es un proceso de exégesis de más exigencia, ¿sí? Literalmente eso es lo que significa la palabra Darash. Exigir, exigir. El texto aquí se compara con otros pasajes paralelos. Se hacen paralelos de personajes, paralelos de palabras, paralelos de doctrinas, paralelos de ideas o conceptos. Este se llama, repito, Darash. De aquí viene la palabra que se usa para nombrar, ¿no?, los comentarios que los rabinos del judaísmo han hecho a los libros de la Biblia, los llamados Midrash. Midrash es un comentario exegético y explicativo de un libro de las Escrituras. Se le llaman los Midrash. Están a la mano de cualquiera que quiera investigarlo en la internet. Ahí están. ¿Sí? Cualquiera puede mirar el Midrash del libro de Génesis o Bereshit, que es el nombre original, y así de todos los libros del Antiguo Pacto. Luego sigue el nivel más profundo, es el llamado nivel Sot, el nivel del misterio, ¿sí? El nivel de lo espiritual. Aquí los textos se descubre lo que espiritualmente significa, ¿sí? Mediante el uso de varias técnicas, como lo son, por ejemplo, la numerología de la Biblia. Cada letra de las Escrituras tiene un número, tiene un valor numérico, tanto los del Antiguo como del Nuevo Pacto. Cada letra, cada palabra tiene un valor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque tanto el hebreo antiguo, ¿sí?, como el griego koiné, en que se escribió el Antiguo y el Nuevo Pacto, ambos son idiomas alfanuméricos. Entonces, a este proceso o a esta técnica se le llama la gematría o numerología bíblica. Aquí se atiende al valor que tiene cada letra, cada palabra y su relación entre sí. Se aplica también una técnica llamada la temurá o la permutación de letras dentro de una palabra para ver qué relación tiene con otras letras y con otras palabras. ¿Sí? No solamente el valor numérico, sino aquí se enfoca en las letras, en las palabras, la relación que tiene una palabra con otra cuando se permutan el orden de las letras que componen cada palabra. Se aplica también otra técnica llamada el notaricón, que es la construcción de acrónimos que se toman de palabras y sus letras iniciales. Por ejemplo, la palabra amén es un acróstico hebreo, un acrónimo. Amén se toma de las expresiones Adonai, Melech, El Neemán. Eso es un ejemplo de lo que es un acrónimo, un acróstico. Esa técnica de construir acrónimos, construir acrósticos, se llama el notaricón.
Entonces, en conjunto, la aplicación de estas técnicas nos permite descubrir el sentido espiritual, lo oculto, ¿sí? De un pasaje, de una palabra, de una expresión, de un vocablo. En este pasaje hemos tomado el vocablo ojos y el vocablo desnudos. Dos palabras interesantes. Ojos, incluso, es el nombre de una letra del alefato hebreo. Ojo. Es el nombre de la letra Ayin, la letra número 16 en el alefato hebreo. La letra 16 en el orden del alefato es la letra Ayin. Ayin. Si mi memoria no me falla, su valor es de 70. El valor que tiene la letra 70. Ayin. Es el nombre de la letra y su pictografía es de un ojo. Un ojo. Esa es la pictografía original. Ese es el primer pictograma que representó la letra Ayin. Bien, cuando el texto dice que los ojos de ellos fueron abiertos, es evidente que si nosotros desechamos el sentido literal, tenemos que remitirnos a la inferencia y aún al valor espiritual que tiene esta expresión, el sentido espiritual que tiene esta expresión. No era que ellos tenían los ojos cerrados todo el tiempo. No, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está diciendo es que cuando ellos fueron persuadidos por Satanás de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, sus sentidos espirituales, su sensibilidad espiritual fue despierta. El panorama espiritual del mundo espiritual le fue abierto. ¿Sí? Ellos comenzaron a entender que había un mundo espiritual, que habían seres espirituales, que habían verdades espirituales paralelas al mundo físico en el que ellos se movían. Eso es lo que hay que entender aquí. No era que Adán y Eva tenían los ojos cerrados y entonces al comer del árbol, que no tenían por qué comer, entonces comenzaron a ver. No, ya ellos veían. El texto se está refiriendo es a la apertura al mundo espiritual y especialmente del mundo del mal, mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Es evidente que Adán y Eva nacieron en inocencia, ¿sí? Y el propósito de Dios era enseñarles tanto el bien como el mal, pero a su manera, bajo su instrucción. Satanás les ofreció a ellos la forma de conocer el bien y el mal, el mundo del bien y el mundo del mal, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Y ellos pues le creyeron a Satanás, se convencieron de que realmente Dios no quería enseñarles acerca del mal y participaron entonces del fruto, del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Cuando esto ocurrió, su sensibilidad espiritual hacia el mal fue despierta. Entró el pecado, entró la concupiscencia, entró la iniquidad. Y algo que ocurrió inmediatamente es que ellos, esa sensibilidad espiritual que tenían, esa sensibilidad espiritual les permitió ver físicamente que ellos estaban desnudos, pues su cuerpo, un cuerpo que estaba rodeado de una envoltura de luz, perdió esa característica, esa condición. Sí, ellos quedaron en la piel, quedaron en la carne y pudieron verse desnudos. ¿Por qué? Porque ya no tenían esa envoltura, ese cuerpo, ese fulgor luminoso, ese destello que salía de su cuerpo y que les impedía ver su desnudez.
De paso, les explico que cuando nosotros seamos resucitados, vamos a volver a ese estado. Nuestro cuerpo va a volver a esa condición. Nuestros cuerpos serán otra vez nuevamente envueltos, ¿verdad?, con la gloria del Señor. Y una envoltura de luz cubrirá nuestros cuerpos. Eso es lo que Pablo habla de los cuerpos espirituales allá en 1 Corintios capítulo 15. Hay cuerpos espirituales y no todos son iguales. Así como hay cuerpos de carne, cuerpos naturales, que aunque son de carne, no todos tienen la misma apariencia. Tienen la misma naturaleza, pero no tienen la misma apariencia. Hay diferentes cuerpos. Incluso también el apóstol Pablo ilustra que hay cuerpos celestiales. Todos son astros, todos son cuerpos celestiales, pero no todos son iguales porque no todos tienen la misma gloria. Así es el cuerpo espiritual de nosotros. El cuerpo que vamos a tener es diferente en gloria el uno del otro. ¿Y por qué? Porque eso hablará de la dignidad y de la recompensa que vamos a recibir por servir a Dios aquí en esta tierra. ¿Sí? La Biblia nos habla de esto allá en el tribunal de Cristo. El Señor nos va a recompensar, nos va a galardonar con diferentes grados de dignidad y de gloria. Esa gloria se reflejará en nuestros cuerpos espirituales. Entonces, Adán y Eva perdieron esa condición cuando el pecado entró. Ahora, el pecado no solo afectó a Adán y a Eva, afectó también la misma creación, la tierra, afectó el universo entero, afectó incluso también a los seres espirituales, los seres angelicales que Dios había creado, ¿sí? Los afectó. ¿En qué sentido? El pecado también los afectó a ellos. Cuando el pecado entró en la raza humana, en la creación, y afectó a toda la creación, los ángeles caídos, muchos de ellos también fueron afectados. Pero ellos lo hicieron por su propia voluntad, ¿sí? Ellos se degeneraron. Hay una especie de ángeles, hay un género de ángeles que su naturaleza original la perdieron, la cambiaron, la transformaron y se convirtieron en demonios. Se convirtieron en demonios. Y un demonio entonces aquí, estuvimos enseñando en el simposio que tuvimos la semana pasada, el día sábado, el primer simposio pedagógico del año acerca de la teología de la guerra espiritual. Estuvimos enseñando esto, que el cuerpo espiritual de los ángeles caídos no es igual al cuerpo espiritual de un demonio. Un demonio es una degeneración de un ángel caído, pero no son los mismos seres. Lástima que algunos de ustedes no pudieron participar de este simposio. Cuánto lamento que usted no haya recibido esta instrucción, porque es parte de la instrucción que debemos recibir en este año para incursionar en el campo de la guerra espiritual. Es una lástima. Ahora, mi esposa creo que grabó este simposio. Sí. Y bueno, cualquiera de ustedes que quiera disponer de este simposio y de las notas, el contenido, el bosquejo con el contenido de todos los temas que tratamos, porque este no fue el único, y las imágenes de apoyo que usamos, si a usted le interesa, adquiéralas, ¿sí? Nosotros le pedimos a los pastores una ofrenda de 20,000 pesos. Así que si usted está interesado, solicítelo. Y nosotros con todo gusto le hacemos llegar, ¿sí?, el audio que se grabó del simposio y las notas. ¿Sí? Eso incluso también le hará partícipe de una certificación de parte de la institución. Pero bien, seguimos entonces. Cuando Adán y Eva, sus ojos espirituales, su sensibilidad espiritual le fue abierta, ellos comenzaron entonces a darse cuenta de su condición. Se dieron cuenta que estaban físicamente desnudos, ya no tenían la cobertura de luz que su cuerpo tenía anteriormente. Y ahora ellos procuran
convencidos, persuadidos en su conciencia de que habían pecado, habían transgredido la ley de Dios, la instrucción del Señor, entonces van y se cubren con unas hojas de higuera y se esconden. Se esconde. Esa es la actitud que muestra una persona, es la misma reacción que muestra una persona cuando es convencida de pecado. Tiende a esconderse. ¿Y esconderse de quién? De la presencia de Dios. El texto nos dice que cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. No solamente se cosieron higueras para cubrirse el cuerpo desnudo que ahora podían ver, sino que se escondieron acusados por su conciencia de la presencia de Dios. Es verdad, eso es cierto. Cuando una persona es convencida de pecado, esta persona, en vez de buscar al Señor para arreglar cuentas con Dios, lo que hace es que se esconde y se aleja de la presencia de Dios. Esto no ha cambiado. La naturaleza humana sigue siendo igual y sigue reaccionando de la misma manera. Ahora, otro vocablo que les dije que quiero enfocarme allí es el vocablo luz. ¿Sí? Es evidente que ese cuerpo de luz que ellos tenían lo perdieron por causa de haber transgredido la palabra de Dios, la ley de Dios. En el hebreo, la palabra luz se escribe con las letras Aleph, Baf y Resh. Aleph, Baf y Resh. Aleph, la primera letra. Baf, la sexta letra. Resh, creo que es la antepenúltima letra. Las tres letras tienen un pictograma que la representa. La Aleph es el símbolo de autoridad, es la cabeza de un buey. Símbolo de autoridad. La Baf es un clavo, un gancho, un nexo. Algo que hace nexo, que une una cosa con otra. Y la letra Resh es la cabeza. ¿Sí? Cabeza. Resh, la cabeza de un hombre. La cabeza de un ser humano. Entonces aquí lo que nosotros podemos entender con el pictograma de estas tres letras es que aquel que tiene su cabeza unida a la autoridad, en este caso la autoridad es Dios, Él es la autoridad inherente. Aquel que tiene su cabeza unida a la autoridad, unida al Señor, es aquel que tiene luz, aquel que tiene la luz. Aquel que es iluminado es aquella persona que su cabeza, sus pensamientos, los une a Dios. Esto es el sentido del vocablo or, luz. Pero resulta que hay otra palabra que se pronuncia igual en el hebreo. La palabra or, pero intercambiando por la técnica que les expliqué, que se llama la temura, intercambiando la Aleph por la Ayin. Aleph, la primera letra, por la Ayin. Y se pronuncia igual esta palabra, pero no traduce igual. Se pronuncia or y se escribe con la Ayin, la Baf y la Resh. Lo único que cambiamos aquí es la primera letra. La letra Aleph la cambiamos por la letra Ayin. Y Ayin ya sabemos que es entendimiento, símbolo de entendimiento, entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. ¿Y sabe qué? Esta palabra no significa luz. Esta palabra es traducida del Antiguo Testamento en cada una de las referencias en donde se menciona, es traducida como piel, piel, piel de carne, la carne, piel, piel, piel. Evidentemente, el sentido entonces que nos transmite esta expresión, or, que se escribe no con Aleph, sino con Ayin, intercambiando solo la primera letra. El sentido es de que cuando usted se desconecta de la autoridad,
Cuando usted se desconecta de la autoridad, ¿verdad? Usted desconecta su cabeza de la autoridad de Dios, ¿sí? Usted comienza a tener un entendimiento, pero no del bien, no de la luz, sino del mal, de la oscuridad, de las tinieblas. Cuando usted se desconecta de la autoridad de Dios, usted recibe luz. Pero cuando usted se conecta al mundo de las tinieblas, cuando usted se desconecta sus pensamientos de la autoridad de Dios y los conecta al mundo de las tinieblas, en usted comienza a darse algo. Usted comienza a darse cuenta de que está desnudo, de que anda en la carne. Usted se desprende realmente de la cobertura, de la envoltura de Dios, ¿ve? Y se expone al mundo de las tinieblas. Eso es lo que sucede, ¿ve? Cuando en vez de colocar nuestros pensamientos en el Señor, los colocamos en las tinieblas, en el mundo del mal, en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la ignorancia de las cosas de Dios, en el mundo de la carne. Y comenzamos a andar en la piel, en la carne, y hacer cosas como lo que hicieron aquí, lo que intentaron hacer Adán y Eva. Ellos, para cubrir sus cuerpos, se hicieron de higueras, hojas de higueras, de delantales. ¿Ve? Para cubrir no solamente sus cuerpos, sino para tratar de ocultar la culpa, tratar de ocultar su conciencia pecaminosa. Pero mire, hermano, todo lo que el hombre hace aquí, todo lo que nosotros hacemos aquí, bien o mal, llega un momento en que Dios lo pone a la luz. Dios lo descubre, ¿ve? Y lo hace de una manera tal que todo el mundo entiende, todo el mundo se da cuenta. Dios les quitó esas hojas de higuera, ¿ve? Dios les quitó esas vestiduras. Y Dios proveyó vestiduras para cubrirlos. No solo su cuerpo, sino también la conciencia pecaminosa. Cubrir el pecado en ellos. ¿Y cómo lo hizo Dios? Bueno, ya nosotros sabemos. Dios les hizo unas vestiduras de pieles de animal. Dios hizo un sacrificio, mi amado hermano. Derramó la sangre de un animal inocente que no tenía nada que ver con el hombre y su pecado. Y con la sangre de ese animal hizo cobertura espiritual, hizo propiciación espiritual. Pero con las pieles de animales, de esos animales sacrificados por el mismo Dios, los vistió a ellos para que no estuvieran desnudos, para que no anduvieran en la carne, ¿me entiendes? Para que no estuvieran expuestos y pudieran verse cara a cara, piel a piel, carne a carne. Interesante, ¿no? Todo lo que se aprende de aquí, del estudio, de la meditación de estas dos expresiones. Or con Ale y Or con Ayin. Or con Ayin. ¿Ves? Espero que esto haya sido de bendición, de edificación para ustedes. Y nunca tengamos esto presente. Nunca nosotros debemos romper la comunión, la intimidad con Dios, ni tampoco nunca debemos quebrantar sus instrucciones, quebrantar su palabra, porque al hacerlo vamos a perder la cobertura de Dios, vamos a perder la gloria de Dios, vamos a dejar de ver la gloria de Dios y comenzaremos a incursionar, a caminar en un terreno que es peligroso. Es el terreno del mal, de las tinieblas, ¿sí? Y nuestra naturaleza humana siempre estará dominada por la carne, por la piel. Estará dominada por la carne, por la piel. ¿Por qué fueron salvos Adán y Eva?
porque su culpa fue expiada por el mismo Dios. El mismo Dios fue el que hizo expiación, el mismo Dios fue el que hizo cobertura para Adán y Eva. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un día y una semana en bienaventuranza, en la presencia de Dios, con sus pensamientos, sus corazones, sus motivaciones puestas en el Señor. Un abrazo fraternal para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.